Chicos, muy buenos días. Vamos a empezar la clase de El Estado peruano, la segunda parte, porque ya hemos hecho una primera anteriormente. Hemos visto un poco de concepto, hemos visto un poco de las bases filosóficas de los poderes. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la estructura, ¿no?, del Estado. Hoy día ahondamos un poco más en ese tema. Empecemos entonces. Poderes del Estado. Empecemos con el poder ejecutivo. A ver, el poder ejecutivo. ¿Por quiénes creen que está conformado el poder ejecutivo? Claro, principalmente el poder ejecutivo va a estar conformado por el presidente de la República. Él es quien lidera este poder. ¿Quiénes más creen que constituyen el poder ejecutivo? A ver, ¿quiénes serán estas personitas? Estas personitas constituyen el Consejo de Ministros. ¿Cómo así el Consejo de Ministros? El presidente de la República se apoya en diferentes ministros, en diferentes ministerios. A ver, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está dirigido por el ministro de Salud. ¿Qué otro ministerio pueden recordar? El Ministerio de Educación, por ejemplo. El Ministerio de Educación también está presidido por un ministro de Educación. Y hay así varios ministerios. Por ejemplo, también el Ministerio de Agricultura, ¿no? También en el Poder Ejecutivo vamos a encontrar a otros funcionarios del mismo Ejecutivo. Por ejemplo, hay siempre una Secretaría General, ¿no? Digamos. Entonces, este Consejo de Ministros y estos otros funcionarios del Ejecutivo van a ayudar al presidente de la República a gobernar, porque a eso se dedica especialmente el Poder Ejecutivo. Veamos otras funciones. Tenemos, por ejemplo, que representa al Estado dentro y fuera de la República. Claro, cuando tú piensas en el presidente, tú ya sabes que él es el máximo representante del Estado, ¿no? Si el presidente se va fuera del país, él puede representar al Perú porque está dentro de sus facultades. Aplica las leyes y gobierna, claro, en específico gobierna, ¿no? Pero cuando dice aplica las leyes, pero ¿y estas leyes quiénes las hacen? Claro, el poder legislativo, ¿no? Recuerdan. Pero el poder ejecutivo se va a encargar y va a ayudar en su aplicación. Dirige la política exterior y las relaciones internacionales. Claro, porque es el poder ejecutivo la primera cara del gobierno hacia el exterior, hacia otros países. ¿Ya? También vela por el orden interno y la seguridad externa del país, porque también preside el sistema de defensa nacional. Entonces, para darles una idea, las Fuerzas Armadas se deben a su presidente de la República. Está bien porque él va a dirigir a estas Fuerzas Armadas. Es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Está bien? Entonces, él tiene que velar por el orden interno y la seguridad externa del país, porque él tiene esa facultad, porque es cabeza de la fuerza del país. ¿Ok? También tenemos como otro poder del Estado al poder legislativo. Claro, en el poder legislativo también hay un grupo de personas que lo conforman. ¿Qué tenemos ahí en la imagen? Tenemos un montón de personas ahí reunidas y probablemente estén debatiendo algo. ¿Quiénes serán estas personas?
Este grupo es llamado el Congreso de la República. Dentro del Congreso de la República hay congresistas. ¿Cuántos habrán? Encontramos 130 congresistas, son los que actualmente constituyen el Congreso de la República. Este Congreso de la República está representado por un presidente. Ellos tienen su propio presidente del Congreso. Él es el que generalmente dirige los debates, ¿no? Porque todos hablan, no, yo quiero, tengo esta idea, no, yo no creo que sea así. Entonces, quien dirige el debate es el presidente del Congreso, ¿no? Tú habla, no, tú ya no hables, no, tú no puedes hablar de ese modo tan feo, bájale un poco el tono. El presidente del Congreso, y una comisión permanente, que es un grupo reducido de los 130 congresistas, hay un grupo reducido que es la comisión permanente. ¿Ok? ¿Qué hace este poder legislativo? ¿Para qué está? Lo principal que hace un poder legislativo es elaborar leyes. Es su principal función, elaborar leyes. Eso que están discutiendo en ese grupito ahí es probablemente la elaboración de una ley. Y una ley es súper importante, pues, porque los ciudadanos y todos, y todo el Perú lo va a tener que cumplir, esa ley. Y son ellos los que van a crear esas normas. Por eso todos se reúnen y debaten. Algunos dicen, no, eso está bien, no, eso está mal. Y se reúnen para debatir sobre la creación de una norma que todo el Perú tiene que seguir. Entonces es muy importante. También modifica la ley. Si hay una ley ya existente que dice, así van a hacer las cosas, ellos pueden decir, no, ahora hay que cambiarlo, ¿no? Modifica las leyes o deroga. O sea, puede eliminar esa ley, decir, no, esto ya no vale. Esta ley ya no sirve, ¿no? Puede derogar esa ley. Aprueba los tratados y el presupuesto general, ¿ok? Ellos son los encargados de su aprobación. Velan por el respeto a la Constitución y a las leyes, claro, claro. Ellos tienen que hacer, de algún modo, respetar también, ¿no? Lo que ellos están creando o lo que un legislativo crea. Investiga a toda autoridad o entidad comprometida con alguna denuncia pública. Es que ellos también pueden fiscalizar. Ya pueden estar ahí observando los actuares de autoridades. ¿Ok? ¿Qué otro poder tenemos? El poder judicial. A ver, el poder judicial. ¿Por quiénes creen ustedes que está constituido el poder judicial? Les comento que el poder judicial es un órgano grande y complicado, ¿ah? Ahí que tenemos el Palacio de Justicia, esto está en Lima, ¿ya? Pero acá solo está un grupo de personas, porque el Poder Judicial está, descentralizado en todo el país. Tenemos entonces a la Corte Suprema de Justicia, que principalmente lo encontramos allí en el Palacio de Justicia que están viendo en la imagen. Tenemos las Cortes Superiores, los juzgados, yo sé que esto ya les está sonando, los juzgados de paz letrados y juzgados de paz no letrados. Esto está en orden de jerarquía. ¿Ya? En orden de jerarquía. Allá abajo, los juzgados de paz letrados es donde de repente no hay un juez, no hay una persona que haya estudiado derecho, ¿no? Y que pueda ejercer, pues, como juez, ¿no? Pero sí, él puede ser parte del poder judicial. Es un juez de paz no letrado. ¿Ok? Va a ayudar a la administración de justicia. O sea, tenemos desde los juzgados de paz no letrados que están abajo, ¿no? Que ya por último el Poder Judicial se ayuda de personas que no hayan
obligatoriamente tenido formación jurídica, hasta arriba la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en la ciudad de Lima principalmente. ¿Ok? Entonces, todo este sistema, ¿quiénes lo constituyen principalmente para ya acercarnos más a la realidad? Claro, los jueces, los magistrados, ¿verdad? Ellos juran, ellos están resueltos a actuar con honestidad. Esa es su función, ¿ya? Ese es el objetivo, que existan jueces que actúen con honestidad y en defensa de los derechos de los ciudadanos. Y sí, a pesar de que hay mucha corrupción, hay jueces que efectivamente ejercen su función a cabalidad y defendiendo a la ciudadanía, ¿no? Entonces vemos a los jueces y magistrados, a los secretarios judiciales, a los asistentes judiciales, etcétera, ¿no? Todos ellos forman parte de todo este aparato del Poder Judicial. Las decisiones de los jueces no se encuentran subordinadas a ningún otro poder o persona. O sea, el poder legislativo no le puede decir al Poder Judicial, oye, yo como emito las leyes, quiero que tú en ese juicio le des la razón a tal persona. No, el juez es independiente, él dirime, él decide, a él no le importa lo que piensen los demás, otros poderes, no le importa lo que piensen otras personas, él debe centrarse en su proceso, ¿ok? Ejerce y administra justicia en el país de acuerdo con la Constitución y las leyes. O sea, ¿qué utilizan ellos, los jueces, para tomar una decisión? ¿No? Cuando vienen dos personas y le dicen, señor juez, tenemos este problema, ¿no? Él dice esto, pero yo pienso lo otro. Decide, por favor, señor juez. Y el señor juez, ¿de dónde creen que va a decidir? Él va a decir, bueno, en mi opinión, no, 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 no. Él se va a regir a la constitución política, que ya lo hemos mencionado desde las primeras clases, y las leyes. ¿Y quiénes emiten las leyes? El poder legislativo, ¿no? Entonces, él toma como base a la constitución y a las leyes, pero es una persona que está viendo el caso directamente. Entonces puede decidir con objetividad y viendo cada caso concreto. Garantiza la defensa de los bienes y derechos de los ciudadanos. Es que tenemos derechos, ¿no? Está en la Constitución, está en las leyes. Entonces, los jueces deben hacer que otros respeten nuestros derechos. Cuando nosotros vamos y le decimos al juez, señor juez, no, esa persona no está respetando mi derecho. Entonces el juez él decidirá si es que te están respetando tu derecho o no están respetando tu derecho, ¿no? También hemos comentado en la clase pasada sobre los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Ya terminamos con los poderes, pero también dentro de la estructura de todo el Estado encontrábamos a los organismos constitucionales autónomos. Estos organismos constitucionalmente autónomos son un grupo de instituciones, ¿ya? Que le sirven al Estado para que actúe inmediatamente sobre determinados temas, sobre determinados casos. O sea, el Estado crea instituciones llamados en general organismos constitucionalmente autónomos, ¿ya? Crea instituciones que le van a ayudar a ejercer funciones y facultades. Ahora van a ver. Miren, estas instituciones, estos órganos, garantizan que el Estado cumpla sus funciones e incluso lo vigila. O sea, incluso hay una de las instituciones, por ejemplo, se dedica a vigilar al Estado mismo, si está siendo honesto o no está siendo honesto. Como su mismo nombre dice, organismos constitucionalmente
autónomos, no dependen de nadie. No dependen, me refiero a ninguno de los poderes del Estado. No dependen del poder ejecutivo, del poder legislativo, ni del poder judicial. Son aparte. A ver, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? Tenemos al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, miren, este organismo va a actuar cuando hay elecciones, pues, ¿no? ¿De quién creen que va a depender esto? No, este organismo tiene que ser independiente para que el proceso electoral se lleve a cabo correctamente, de la mano de la OMPE. Tenemos también, por ejemplo, a la RENIEC, ¿no? Entonces, ¿para qué está RENIEC? ¿Para qué tú irías a la RENIEC? ¿Por tu DNI, sí o no? ¿No? Tu DNI amarillito, si es que estás chiquito. Entonces, tú vas y le pides tu DNI para que tú puedas identificarte, para ejercer tu derecho a la identidad, ¿no? ¿O a dónde más? ¿O te tienes que ir al Poder Judicial? ¿O te tienes que ir al Poder Legislativo, al Congreso? ¿O te tienes que ir al presidente de la República? No, tienes que irte a un organismo autónomo como es la RENIEC, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, abajo la Contraloría General de la República. Y es eso lo que les decía. Incluso hay instituciones que van a vigilar al Estado mismo, como la Contraloría General de la República. Entonces, esa institución, este organismo va a ir y va a verificar que los actuares del Estado, en sus diferentes formas, sean honestas. ¿Ok? ¿De quién va a depender esto? No puede depender de nadie, porque tiene que vigilar. ¿Ok? Ahora podemos pasar a los gobiernos locales. Los gobiernos locales. ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos la municipalidad o no? La municipalidad allí está de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Entonces, los gobiernos locales son encargadas de la gestión de las provincias y sus distritos. O sea, provincias y distritos, pero tú ves ahí la Municipalidad Provincial de Huancayo. Pero cuando hablas de distritos, ¿cómo es? Es que, claro, esto se divide en municipalidades provinciales, como es la Municipalidad Provincial de Huancayo, y las municipalidades distritales. Un ejemplo de municipalidades distritales, la Municipalidad Distrital del Tambo, la Municipalidad Distrital de Chilca. Y así, en diferentes provincias a nivel de todo el Perú. Los alcaldes y regidores son elegidos mediante sufragio universal, no todos votan, y ellos son elegidos solo por ¿cuántos años? Por 4 años. ¿Está bien? Ahora los gobiernos regionales. Esto ya sé que les suena. Los gobiernos regionales. ¿Qué tenemos ahí? El gobierno regional de Junín, por ejemplo. Los gobiernos regionales se encargan de la administración superior de cada uno de los departamentos. ¿Cuántos departamentos hay? 24 departamentos más el del Callao, se contarían 25. Entonces, esto por la descentralización que debe haber en el Perú. Entonces, estos gobiernos regionales tienen autonomía política, tienen autonomía económica, administrativa, solo para los asuntos de su competencia. Ya tienen ciertas facultades determinadas. ¿Qué órganos encontramos dentro de los gobiernos regionales? El Consejo Regional y un gobernador regional. Antes le decía presidente regional ya, pero no, es el gobernador regional. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Estudien, nos vemos pronto, cuídense, los extraño mucho y sé que pronto nos volveremos a ver. Lo importante es que sigamos esforzándonos en todas nuestras actividades, ¿ok? Muchos abrazos para todos ustedes.